Listo, pues vamos a dar inicio a la clase del 9 de noviembre. En la sesión de hoy, pues estas 2 horas las vamos a dedicar a conocer más sobre ciencias experimentales. Estamos hablando de una materia en específico. A ver, dinos, Ángel, ¿qué materia es la que estamos tratando en estas clases de ciencia? Es biología, física, química y geografía terrestre. Exacto, muy bien, es todo ese bloque. Hasta el momento nada más llevamos aquí en geografía y biología. Y pues todavía nos falta un camino largo, pero tenemos tiempo. Entonces, hemos estado hablando de temas de biología. Quiero que me recuerden qué fue lo último que vimos. A ver si nos ayudas. Mari, de biología, ¿en qué nos quedamos? Mari, bueno, al parecer Mari no está, pero vamos a preguntarle a Marlene. Marlene, ¿cuál fue el último tema de biología que tratamos aquí? Pues estuvimos viendo más en específico lo de las moléculas, los carbohidratos, eh, las proteínas. Ujú, muy bien, Marlene. Exacto. En este punto ya deben tener conocimiento sobre qué son las biomoléculas, cuáles son, su función y su estructura, qué es lo que nos pide el examen. Entonces, hablamos efectivamente, como dice Marlene, pues dijimos qué son los carbohidratos y de qué están hechos. ¿Cuál es la molécula más pequeña? Decíamos que principalmente la glucosa. Entonces, varias glucosas se pueden unir para formar cadenas más grandes. Y pues ya dependiendo del número de glucosas o de moléculas sencillas que tengan, ya tomarán otro nombre. Y hablamos de los disacáridos si tienen dos, monosacáridos si tienen una molécula nada más, o polisacáridos si se trata de un conjunto, de una cadena de moléculas. Y entonces por eso eh, escuchamos que a veces las personas que se dedican a eso de las dietas, los nutrólogos o los dietistas, nos hablan de carbohidratos sencillos y carbohidratos complejos. Justo ahí está la respuesta, en la forma de la molécula. ¿Qué tan compleja es la molécula? Y entonces decimos, esos carbohidratos que son de cadena larga, como los almidones, algo que podremos encontrar en la tortilla o el pan o las harinas o en las papas, esos carbohidratos de cadena larga, pues son energía que se va utilizando a lo largo del día, no es energía de forma inmediata. Pero si consumimos, por ejemplo, sacarosa, que es el azúcar común, esa es energía inmediata. Casi siempre son los alimentos que tienen sabor muy dulce, tienen energía de corto plazo. Y pues aunque un pan no nos sepa precisamente dulce, un bolillo o una tortilla no nos sepan dulces, pues también hay carbohidratos ahí, pero son de cadena larga o de molécula más compleja. Bueno, eso es lo que pueden llegar a preguntarnos los nombres. ¿Se acuerdan que hay una pregunta sobre bienvenida, Has, buenos días. Buenos días. Hola. Y también está con nosotros Rafa, Chay y Verona. Buenos días a los tres, bienvenidos. Buenos días. Hola. Buenos Pues días voy a a todos. compartir. ¿Qué tal, Rafa? Buen día. Voy a compartirles la pantalla y me avisan por favor si ya la pueden ver, Ya, porque ya se ve. listos. Perfecto. Gracias. Bueno, estábamos con estas preguntas. Ahorita pues ya conocen la respuesta de esta. Función de los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En eso nos quedamos. A ver, vámonos directamente con Chai. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? Hay dos moléculas. ¿Cuáles son? Chai.
Bueno, tal vez Chai no, pero nos quiere ayudar Verona. ¿Cuáles son las dos moléculas de ácidos nucleicos? Sí, profe, es el ADN y el ARN, algo así, ácido Ajá, ribonucleico y el ácido ay, no sé cómo decirlo. sí, sí, es que parece un trabalenguas, exactamente. Sí, justo por Sí, eso lo pero son esos abreviamos, dos. porque ujú, muy buen trabajo, Verona, exactamente. Ya, con que sepan eso, ya la hicieron, porque pues nada más nos piden cosas muy sencillas. No nos tenemos que meter tanto en el tema, pero pues sí saber para qué sirve cada uno, cuál es la función en el cuerpo o en los seres vivos, porque esto no es exclusivo del ser humano, la función de cada uno. Entonces, carbohidratos, energía a corto plazo. Lípidos, energía a largo plazo. Proteínas, estructura. ¿No? Hay muchos tipos de proteína, pero principalmente estructura, transporte, metabolismo, como lo de las enzimas, y ácidos nucleicos. Efectivamente, como dice Verona, son dos. ADN, para no meternos en problemas, ADN y ARN. Es lo que hemos escuchado en las series o películas que dicen, hay que hacerle la prueba del ADN. Dicen que la prueba de paternidad y que el ADN. Y pues lo escuchamos siempre, pero muy pocas veces entendemos realmente qué nos quieren decir. Y justo en la clase de hoy vamos a meternos con esto. Porque vamos a hablar de genética. La genética es un área de la biología que estudia justo los ácidos nucleicos, la expresión de la información genética. ¿Cómo es posible que las características de los padres pasen a los hijos? ¿Cómo ocurre eso a nivel molecular o celular? ¿Qué sucede? Bueno, pues es algo, hay mucho que decir sobre eso, pero solo vamos a hablar de lo más importante, lo que piden para el examen. Entonces, la pregunta 13 también es de biomolécula, o sea, las moléculas de los seres vivos. Esto también ya lo vimos. Y hoy espero que nos dé tiempo de revisar esta pregunta. Las partes de la célula. Primero, ¿qué es una célula? ¿Cómo está constituida? ¿Y para qué sirve? Dice Moni, me dejó de tarea lo de las leyes de Mendel. Efectivamente, es que hay una pregunta, les voy a decir. Hay una pregunta que habla de las leyes de Mendel y es esta, la 20. Caracteres adquiridos, herencia ligada al sexo, primera ley de Mendel y segunda ley de Mendel. Pues esta, si no tenemos o sea, si no nos han explicado antes o no investigamos de forma detallada, nos puede costar mucho trabajo. Pero de verdad que es sencillo, nada más hay que irnos paso a paso. Entonces, pues yo les encargué que investigaran por su cuenta acerca de pues las leyes de Mendel y también sobre genética, qué estudia la genética, cómo funciona. Entonces, vamos a preguntarle a ver si alguien nos ayuda con este asunto. Ceci, ¿tú tuviste oportunidad de buscar, leer algo sobre leyes de Mendel? Buenos días. No, la verdad no, profe, perdón. No, Ceci no lo tiene. Pero vamos a pedirle entonces a ver si nos ayuda Chai. Chai, algo que hayas investigado sobre leyes de Mendel y el fenotipo, ¿no? Les encargué del fenotipo y el genotipo. Chai. Pues, Sí, Profe, opinar. sí, adelante, Scarlett. Pues básicamente hablan de, bueno, de lo que he leído en alguna vez es que hablan de los genes, de las herencias, o sea, de cómo trasciende un gen de generación en generación y supuestamente va sacando uno va adquiriendo el mejor gen para la supervivencia, según de lo que he leído. Ujú, esto va muy conectado con la evolución, exacto, exactamente. Más adelante vamos a hablar de las teorías de la evolución, de cómo las especies se van adaptando al ambiente.
pero bueno, eso es más adelante. Ahorita, efectivamente, tiene que ver con genes, pero pues tenemos una idea muy ambigua de lo que es un gen, que sí lo explicamos la clase anterior, pero no sé si lo recuerden porque nada más lo mencioné, o sea, no nos metimos mucho, ni les puse en la pantalla la definición de lo que es un gen. Pero alguien que lo haya investigado o, si se acuerdan de la clase anterior, ¿a qué se refiere el gen? Bueno, bueno, ya que nadie quiere opinar, Sí, según tengo entendido, un gen es como un tipo de serie, ¿no? Que va conectado una célula con otra. mm, una serie, pues lo podremos asociar con una serie, ahorita que lo dijiste, y ahora que viene la Navidad. Imagínense que son, como series de luces, como la serie de luces que le ponemos al arbolito. Algo así sucede con los genes. Entonces, vamos a ponerlo con un dibujo, ya para irnos metiendo en el tema de la genética. Cuando hablamos de genes, podríamos decir que el ADN es como un estambre o como un hilito, como una especie de lacito. Entonces, hay una parte que Profe, tiene, sí, Marlene escribió en el chat. sí, adelante. Nos pone, a ver, vamos a ver lo que dice. Sí, ¿Perdón? a ver, vamos a ver lo que, ¿nos puedes leer, por Ah, favor, Scarlett? Para... sí, claro que sí. Dice, la genética es el estudio científico de los genes y la herencia, de cómo ciertas cualidades o rasgos se heredan de padres a hijos, como resultado de cambios en las secuencias de ADN. Un gen es un segmento de ADN, el cual contiene las instrucciones para elaborar una o más moléculas que ayudan a que funcione el cuerpo. Dice que ella investigó eso. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Scarlett, por la lectura. Y Marlene, pues, ¿qué es la genética? Ahí está. Ahí está la definición. Habla mucho del ADN. Dice, un gen es un segmento de ADN. Dice Rafa, según sé, hay gen recesivo y gen dominante. Ajá, justo de eso vamos a hablar hoy. Así es, por si se lo encuentran en el examen, pues, ¿qué es un gen recesivo y un gen dominante? Y sí, un gen es un fragmento de ADN. Entonces decíamos que vamos a imaginar al ADN como si fuera una una serie de esas de Navidad, y digamos que cada foco es un gen. El ADN es todo, es pues todo el cablerío. Hay algunas partes que no, pues, no sirven para iluminar, pero son necesarias. O sea, no prenden en la serie, como el enchufe o el plástico. Pero pues el objetivo de la serie es prender y apagar. Eso mismo hacen los genes. Un gen es un pedacito de ese estambre o de ese hilito que es el ADN. Y ese gen tiene una función específica. Un gen fabrica una proteína. Entonces hay genes que se prenden y genes que se apagan. Seguramente ustedes han escuchado de las enfermedades genéticas, que dicen, si tu papá o tu mamá tiene esa enfermedad, es muy probable que tú la puedas desarrollar. Entonces, lo que sucede es que tienes esos mismos genes que heredaste de tus padres, y como los genes fabrican proteína, entonces las proteínas de tu cuerpo serán similares a las de tu padre o madre. Pero si uno de estos genes está defectuoso, si por alguna razón este foquito no prende, esa característica se va a heredar porque tienes parte de los genes de tus padres. Y a lo mejor ese gen fabricaba una enzima. Entonces, por culpa de pues de ese error o de ese defecto, la enzima sale defectuosa, no se fabrica y produce una enfermedad. Y entonces, pues el ADN quedamos que es un conjunto de instrucciones. Si las instrucciones están dañadas, entonces la receta no se hace pues como el plan original. Y un defecto, pues es lo que llamamos enfermedad. Todo eso está ahí escrito en el ADN. Así que el ADN es una molécula muy, muy grande. La podemos pensar como si fuera, pues sí, como un estambre. Y cada pedacito del estambre es un gen. Entonces, un gen, vamos a ponerle aquí, gen, es un pedacito de ADN. Y ese gen
se convierte, por un proceso que vamos a ver ahorita, se convierte en un aminoácido, específico. Y el conjunto de aminoácidos es lo que forman las proteínas. Acuérdense que las proteínas son cadenas de aminoácidos. Así que si algo está defectuoso en un gen, la proteína sale defectuosa y eso puede causar una enfermedad, las enfermedades genéticas. Porque pues el ADN dirige todo lo que sucede en el cuerpo. Eh, el envejecimiento, el crecimiento, todo lo que tenga que ver con metabolismo, el desarrollo de músculos, el color de piel, el tono de la voz, todo está dirigido por los genes, porque los genes tienen el instructivo para fabricar todo lo que somos, o cualquier ser vivo, lo que dice si vas a ser un delfín, una flor, un árbol, una bacteria, todo está en los genes. Entonces, esa es la diferencia. El gen es una parte del ADN, y el ADN es una molécula, como la serie de Navidad. Un pedacito de la serie, digamos un foquito, es un gen. Y ese gen, si no funciona, causa una enfermedad. Como cuando en la serie navideña se funde un foco. No creo que eso ya no pasa en las series que venden hoy, pero hace mucho tiempo, si se fundía un foco, ya no prendía toda la serie. Entonces, con los genes pasa algo similar. Si un gen está descompuesto o está defectuoso, pues la proteína que sale de ahí no se, pues también está defectuosa. Y eso es lo que Profe, causa el padecimiento. Sí, adelante. bueno, de hecho, eso creo que pasa hasta en los animales, ¿no? De la genética que van siendo, por así decirlo, una copia lo más posible exacta de los padres. Y por ejemplo, bueno, antes, alguna vez escuché eso de hijos sanos, no, hijos enfermos, culpa de los padres. Y ya después leyendo eso, pues me di cuenta que es referente a lo de la herencia genética, porque por ejemplo, si un papá está enfermo del corazón, como dijo, el hijo es muy probable que también adquiera la enfermedad, o me Ujú. equivoco. Sí, es correcto, pero no para todas las enfermedades. Claro que hay muchos tipos de enfermedades, ¿no? Tenemos el cáncer, las enfermedades metabólicas, las enfermedades infecciosas. Entonces, depende. Algunas enfermedades sí, como la diabetes, ¿no? La diabetes de la que hemos hablado mucho aquí, pues es una de las enfermedades más comunes en México y sabemos que esa se hereda. Es hereditaria, pero pues no significa que ya estás condenado, ¿no? Porque depende mucho de tus hábitos y demás. Pero digamos que tienes los genes que te predisponen para eso. Entonces, si sabes que en tu familia existe ese gen defectuoso, entonces pues, lo que tendríamos que hacer es alimentarnos bien, hacer ejercicio y demás para no desarrollarla, porque nuestra probabilidad es alta. Si en la familia de tu mamá y en la familia de tu papá existe esa enfermedad, pues claro que tú tienes el gen. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y justo ya va conectado con lo de las leyes de Mendel. O ejemplos muchísimo más sencillos y más básicos, como decir, a ver, si se cruza un perrito blanco con una perrita de color negro, ¿cómo serán los hijos? ¿Cómo será la descendencia? ¿Serán grises? ¿O serán todos blancos o todos negros? Eso justo es lo que tratan las leyes de Mendel, ¿va? Porque no es tan sencillo, así como de mezclo un gato negro con una gata blanca y salen gatos grises. No, no precisamente. Pero hay unas reglas con las que sí puedes como predecir qué es lo que va a suceder. Y esto también aplica, por ejemplo, en nosotros para el tipo de sangre. El tipo de sangre también tiene mucho que ver con el tipo de sangre que tienen tus padres. Bueno, pues ahora sí, alguien que haya investigado sobre leyes de Mendel, lo que hayan encontrado, pero me gustaría que lo explicaran con sus propias palabras. ¿Sí? Después de revisar varias fuentes, leer pues, algún artículo en Wikipedia o ver videos, ¿qué entendimos sobre leyes de Mendel? Porque así nos podemos ir más rápido. Moni, Profe. Moni tiene la mano levantada. Ah, Ah, gracias, perfecto. Rafa. Muchas gracias, Rafa. A ver, adelante, Moni, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo investigué que
Las creó Gregor J. Mendel, que también es conocido como el padre de la genética, y pues que primero llevó a cabo como ciertos experimentos con plantas, con semillas, para ver de ahí cómo eran en su jardín, las sembró y para ver las características como pues su color o la forma o la altura de las plantas. Y de ahí pues creó las leyes, son 3 leyes. La primera dice que es el principio de la uniformidad. Dice que si 2 individuos de raza pura se cruzan, los híbridos resultantes serán todos iguales. ¿Le doy las otras 2 o solo con esa? Sí, por favor, las Ah. otras. La segunda ley es el principio de segregación, que dice que explica que hay ciertos individuos que pueden transmitir un carácter aunque en ellos pues no se manifiesten. Y la tercera ley dice que es el principio de la combinación independiente. Dice que Mendel en el estudio se dio cuenta de que en el estudio que hizo de las semillas, además del color, tomó en cuenta pues la rugosidad de las semillas y se dio cuenta de que ambas características eran independientes en la transmisión de la herencia genética. Ok, muy bien. Pues ya con eso, Moni, tenemos, prácticamente ya nos diste el tema. Exacto. Muchas gracias. Tal vez ahorita entremos en detalle, pero con lo que Moni nos explicó, creo que ya va quedando claro. Bueno, dice que se llaman leyes de Mendel por el nombre de la persona que empezó a estudiar esto. Lo hizo con plantas, pero eso se extiende a todos los seres vivos. Entonces, las leyes de Profe, Mendel, sí, adelante. de hecho ya actualmente, de lo que tenía entendido que cuando te casas te piden estudios de sangre para que vean si tu sangre es compatible con la persona para que puedan tener hijos sanos y ese tipo de cosas. Ujú. Ojalá y todos lo hicieran, pero qué bueno que cada vez pues se pone más atención en eso porque eso puede prevenir muchas enfermedades. Así es, si tu sangre es, bueno, también tiene mucho que ver el tipo de sangre y pues un perfil genético tal vez, ¿no? Para saber qué tipo de enfermedades puede tener tu hijo y pues saber qué hacer, exacto. Porque bueno, pues caras vemos, genotipos no sabemos, ¿no? Bueno, eso decía mi maestra de biología, porque existen dos términos que vamos a estudiar aquí. Uno es el fenotipo, del que nos habla la pregunta. Tenemos que saber qué es esto. ¿Alguien investigó qué es el fenotipo? Fen- Sí, yo, bueno, no sé si alguien más, pero yo también. pero nos gustaría escuchar a alguien más, pero no sé si hicieron su tarea. A ver, Mari, ¿tú investigaste qué es el fenotipo? No, profe. No. Ok, vamos a preguntarle a alguien más entonces. ¿Quién más que haya estado la clase pasada? Has o ¿quién más? O Verona, ¿tienen el dato? Fenotipo, ¿esa palabra qué significa? Son rasgos físicos como conductuales, profe. Rasgos físicos y conductuales. Ok, vamos a ponerle aquí lo físico, muy bien. Moni, ¿tú coincides o tienes una definición diferente? Sí, igual que Verona, yo le puse características físicas, bioquímicas y del comportamiento que se pueden observar. Oh, muy bien, muy bien. Aquí le podemos agregar con lo que nos dice Moni, eh, lo que se ve, lo que se ve. Entonces, ¿de qué se trata? Pues si entendemos a un ser vivo, supongamos que tenemos un ser humano, le puedes tomar en cuenta diferentes características. Lo que se ve podría ser el color de piel, podría ser el cabello, qué tipo de cabello tiene, lacio, chino, ondulado, como su cabello, la altura, es una persona alta, bajita, ¿qué otra cosa? Podría ser algo físico que se ve.
¿Qué más observan de una persona? La La voz, el cara, cabello. Color de ojos. Ándale, los ojos. Su voz también cuenta, así es. Como su voz. Incluso la forma, ¿no? O sea, la forma de sus labios, de su nariz. ujú. Bueno, pues todo eso se llama fenotipo. Y no solo, les digo que esto no aplica para los seres humanos, pero como es lo que más conocemos, lo que tenemos más cerca, por eso pongo de ejemplo al ser humano, pero esto aplica para todos los seres vivos. En el caso de una planta, pues su fenotipo será pues el color de las hojas, el tamaño, la forma, si tiene flores o no tiene flores. Todo ese conjunto de cosas que sí se ven se llama fenotipo, fenotipo. Por eso le ponemos aquí lo físico, lo que sí se ve. Pues de Pero hay hecho es algo, una copia, ¿no, ¿ah? profe? O sea, La somos copia, una copia del ser, por ejemplo, de nuestros padres, ¿no? O sea, la genética es lo que trata de hacer una copia y estar todo el tiempo copiándonos. De hecho, lo que he leído que cuando envejecemos es porque nuestro sistema ya no puede hacer las mismas copias y es cuando empiezas a tener enfermedades o sea, de tu salud. muy bien, exacto. Miren, Rafa está muy bien informado porque efectivamente se trata de hacer copias. Pero el envejecimiento surge porque ya se hicieron muchas copias de las mismas células y entonces va acumulando defectos. Eso tiene que ver con algo que vamos a ver en un momento, que son los cromosomas. Adentro de nuestras células hay unas estructuras microscópicas que se llaman cromosomas. En cada división celular se van perdiendo las puntitas de los cromosomas, que se llaman telómeros. Entonces, la investigación científica actual para evitar el envejecimiento se está basando en evitar esto, en evitar la pérdida de los telómeros. Y se hacen experimentos con ratones alterando unas enzimas que se llaman telomerasas, que son las responsables de cortar estos pedacitos. Porque hagan de cuenta que es como ir a la fotocopiadora. Pues tú tienes tu documento original y le sacas una copia, pero luego a esa copia le sacas una copia, y a esa que te sale le sacas una copia, y así. Pues obviamente la del final, después de 20 o 30 copias, pues ya no se va a ver casi nada o muy poco, no se va a parecer a la original, o muy poquito. Eso es lo que está ocurriendo con nuestros cromosomas. En cada copia que se hace de la célula, pues se van acumulando defectos o se pierde la capacidad. Y eso es el envejecimiento, la pérdida de los telómeros. Pero sí se puede revertir experimentalmente en ratón. Y es lo que están intentando, ¿no? Todos pues quisiéramos ser más jóvenes de lo que somos en realidad. Pero bueno, pues eso es otra historia, ¿no? Ahorita vamos a hablar de las copias. Porque sí, eso es la genética. La genética es cómo pasan las características de una generación a otra. Bueno, que no somos copias idénticas de nuestros padres. O sea, tenemos un poco de los dos, que somos únicos e irrepetibles. Ah, pues la verdad sí, somos únicos. Nos podemos parecer, pero no somos iguales. Entonces, a nuestros padres. Ya hablamos del fenotipo. El fenotipo es lo que sí observas de un organismo. El color de piel, el cabello, la altura, los ojos, la forma de la cara, si es chaparrito, alto, gordo, flaco, eso es fenotipo. Pero hay otra característica que no podemos ver. Esa solo se puede analizar si estudias su ADN. En el ADN quedamos que hay instrucciones. Hagan de cuenta que es como una receta. Todos tenemos dentro una receta que dice cómo va a fabricar pues, todo lo que es el organismo. Y efectivamente, Moni nos pone acá en el chat, dice genotipo. Exacto, genotipo, ese es el otro. El genotipo no lo podemos ver a simple vista, pero ahí están lo que decíamos de las enfermedades. En tu genotipo está escrito qué tipo de enfermedades puedes desarrollar. O, ¿qué más puede estar escrito? Pues todo lo que tú eres, porque es un instructivo. Y la expresión de esas instrucciones es el fenotipo. Ya cuando lo ves, es como decir, el genotipo es tu recetario.
Y el fenotipo es como el platillo, ¿no? El guiso ya cuando ya está hecho. Entonces, eso es. Vamos a pensar en el ADN como si fuera una receta para fabricar un ser vivo. Ahí están todas las instrucciones. Si el recetario está mal, pues te va a salir mal el platillo. Y es una enfermedad, es una mutación. Las mutaciones son cambios en el ADN. Si algo sucede ahí, se va a expresar de manera física. Entonces, así lo vamos a ver. El ADN es una receta y lo que se obtiene de ahí es, digamos, el platillo o el postre o lo que sea que estés preparando. Eso es. Entonces ya tenemos las dos definiciones. Genotipo es el conjunto de genes, o sea, las características de tu ADN. Y el fenotipo son las características físicas, lo que sí alcanzas a ver de un organismo. Por eso la frase, ¿no? De mi maestra que decía, fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Tú te casas con alguien así porque lo ves muy guapo, muy guapa, y se porta bien y todo, pero no sabe si en sus genes, pues tal vez haya Profe, alguna enfermedad o algo así. Adelante. la compañera Marlene tiene la mano levantada. Ah, perfecto. Adelante, Marlene. No, perdón, profe, es que estaba escribiendo y no me di cuenta. Ah, ok. Gracias. Pues ahí están las dos definiciones. Espero que con eso quede claro, pero ustedes díganme, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, gracias. Nada, nada. Perfecto. Los demás, a ver, no sé si Has o Vicky, que va llegando. Buenos días, Vicky. ¿Todo bien? Buen día, profe. Sí estoy anotando lo que dijo de fenotipo y genotipo. Bueno, estoy haciendo mi apunte. Excelente, muy bien. Sí, pues si pueden hacerlo con garabatos así como yo, claro que ustedes les entiendan, estaría súper bien. Bueno, ya dimos dos conceptos importantes para entender, pues tal vez una o dos preguntas del examen. Todo esto salió porque la pregunta 20 de la guía, pues nos habla de leyes de Mendel, pero aquí habla del fenotipo. Entonces tal vez ya la podemos entender mejor. Dice, si se realiza el cruzamiento monohíbrido, palabra rara, monohíbrido, de una planta que produce semillas LL con otra planta con semillas RR, en la primera generación se espera que en el fenotipo se obtenga 100% de semillas lisas, o sea, se espera que las características físicas de las plantas sean lisas. O sea, tú puedes hacer predicciones de cómo es el ADN a partir del fenotipo. Obviamente, en el tiempo en el que vivió Mendel, no se hablaba de ADN. Ni siquiera tuvo acceso a un microscopio. Ni nada de eso. Sus experimentos fueron puramente con plantas, nada más. Dice Rafa que sería la primera ley de Mendel. ¿Será? A ver, dice que se obtengan 100% de semillas lisas. El enunciado anterior corresponde a caracteres adquiridos, herencia ligada al sexo, primera ley de Mendel y segunda ley de Mendel. Ya Moni nos explicó de qué se trata la primera. Es el principio de uniformidad. O sea que si junta, a ver, lo voy a poner en términos así muy, muy, muy sencillos. Mm, Si juntas un triangulito con un cuadrito, supongamos que se mezclan, y entonces la primera generación va a salir de puro cuadrito. Entonces, ¿qué sucedió? Se perdió la característica de los triangulitos. ¿Por qué todos salieron igual? Pues si vuelves a cruzar estos de aquí, si vuelves a cruzar puros cuadritos, ahora te va a salir, en la segunda generación, te va a salir cuadrito, cuadrito, cuadrito y triangulito. Esas son las leyes de Mendel. Dice que en la primera generación, que es esta de aquí, todos los descendientes van a salir igual. Y en la segunda generación ocurre algo que se llama segregación, o sea, se separan.
En la primera generación dices, pues, ¿qué pasó con los triangulitos? ¿Desaparecieron o qué? No, es que se quedaron guardados aquí. Digamos que esos genes no se expresaron, pero ahí sí. Entonces, Profe, sí, adelante. es ahí donde se brincan una generación, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen el papá, bueno, el hijo no se parece al papá, pero sí abuelió. Entonces ahí se está brincando una generación. Correcto, muy bien. Esa es la explicación. Cuando alguien dice abueleo, está hablando de las leyes de Mendel, pero no lo sabe. Entonces, es eso, porque algunas características saltan una generación. Pongamos un ejemplo así muy burdo. Imagínate eh, que alguno de tus padres o tus dos padres tienen ojos azules, pero tú no tienes ojos azules. Entonces, es probable que tus hijos tengan ojos azules. ¿Qué pasó ahí? Pues que saltó una generación esa característica. Y se aplica la segunda ley de Mendel, que es la de la segregación. O sea que se separan. Segregar significa separar. Ahorita que comentó eso, Ajá. me imagino los problemas que ha de haber habido hace unos 300, 400 años, ¿no? Que no se sabía de la genética. Por ejemplo, si el esposo no tenía ojos verdes y el hijo sí, habrá pensado que lo engañó y hasta muertos ha de haber habido. Ajá, exacto, porque pues es como el desconocimiento, ¿no? De lo que realmente está pasando. Así es. Y aquí hay otra cosa que tiene mucho que ver, que es lo que creo que tú mismo, Rafa, lo habías comentado, lo de genes dominantes y genes recesivos. Dominantes y recesivos. Sí, Los, los ojos claros están como recesivos. O sea, para que una persona tenga ojos claros, pues sus dos padres deben tener los ojos claros, porque son genes recesivos. Y dominantes, pues son los ojos cafés, que es lo que tenemos la mayoría, porque son genes dominantes. Entonces sí, así es esto de los genes. Se expresan con reglas muy específicas. Pero sí, está interesante esto de la genética y lo podemos observar en nosotros mismos. Incluso hay una forma muy sencilla de Profe, ver si, o sea, si eres hijo de tu papá. Adelante. bueno, también es en enfermedades, ¿no? También luego es probable que no la tenga el hijo, pero la tiene el nieto. Ujú. Así es por esto mismo. Exactamente. Porque todo está en los genes. O sea, tenemos genes de nuestro papá, de nuestra mamá y de nuestro papá. Pero hay algunos genes que se mantienen como apagados, que son pues sí, genes que están apagados. Y en la Por siguiente ejemplo, generación tú le pasas esos genes a tus hijos y ahí sí se prenden. por, Adelante. por ejemplo, yo en mi familia se supone que nadie tiene la tiroides, yo tengo la que entonces se supone que nadie de mi familia tiene, y pensamos y ya checamos y todo, pero dice que no es hereditario. Pero ya con el paso de los años, mi abuela tiene 86, 80 y algo, así, de años, y apenas le hicieron el estudio de la tiroides y está mal, y toda la vida ha tenido bocio, o sea, a ella se le detuvo, no sé cómo estuvo ahí, muy raro su enfermedad y entonces obviamente ya se brincó una generación y yo en mis estudios y todo me dijeron que es más probable no que mis hijos tuvieran, sino que mis nietos tuvieran la enfermedad porque pues como que se brinca una generación. Órale. Pues es que yo creo que no pasa en todas las enfermedades, pero en cosas muy específicas, sí. Hablamos de la diabetes, es como algo muy directo. Pero otras enfermedades que no son tan comunes, como esto de los padecimientos de la tiroides, también. O tipos de cáncer o cosas así, Pues también. depende mucho de la genética, profe. Y también qué tan fuerte sea la genética, bueno, los cromosomas que traen los padres de los hijos o los abuelos. Es como van a salir los hijos, por ejemplo. O sea, lo digo porque soy nieta de médico. O Ajá. sea, más que nada se manejan los cromosomas muy distintos, o sea, tienen un papel muy importante. Por ejemplo, el cromosoma X es un cromosoma que ahorita ya bajo estudios se sabe que ya está desapareciendo, obviamente por la evolución del cuerpo humano. El cuerpo humano nunca deja de evolucionar y se empieza a adaptar a las nuevas
generaciones ambientales, generaciones de enfermedades que obviamente se van generando, ya sea de forma que lo generaron los mismos seres humanos o vienen ya mediante animales o inclusive ya vienen con el medio ambiente ya relacionado totalmente. Entonces, todos esos cromosomas empiezan como que a jugar un papel importante y hay, de hecho, hay bueno, veré ya después para poderles enseñar cómo calcular los cromosomas, cómo saber qué cromosomas van a ser X, qué cromosomas van a ser doble X o XY o Y. Vamos ahorita a hablar de los cromosomas más adelante porque sí tiene mucho que ver. Sí. Aquí, pues es que si tus padres tienen esa enfermedad, como que no es tu destino. Sí puedes hacer mucho, Profe, perdón que me interrumpa. Se escucha mucho Oye, eco. como Munra el Inmortal. como el Munra de He-Man. No, Munra, el de los Thundercats, así como que mucho eco y así. Ah, sí es cierto, es de los Thundercats. Munra el Inmortal. Ah, ya, era por el micro, ¿no? De Scarlett. Pero sí, muchas gracias, Scarlett. Pues es que las enfermedades, no es que si tus padres ya la tienen, ya estás condenado, ¿no? Y es tu destino. Pero sí es cierto que pues, tiene mucho que ver el ambiente, tu alimentación, el ejercicio que hagas y eso. Sí existe la predisposición, pero eso no quiere decir que ya es tu sentencia de muerte. Y sobre todo en los tipos de cáncer, ¿no? Vamos a ver ahorita, si nos da tiempo, qué es lo que sucede con el cáncer, que es una enfermedad pues que se observa cada vez más y se están haciendo muchas investigaciones sobre eso, pero yo considero que es porque estamos extendiendo más la vida del ser humano y entonces aparecen nuevas enfermedades. No sé qué tanto sea bueno eso. ¿Quieres vivir muchos años o quieres vivir bien? ¿Importa calidad o cantidad? Bueno, pues eso sobre el cáncer y el cáncer es o sea, es cuando el ciclo celular se altera. Las células se tienen que suicidar. Eso es verdad. Hay un proceso que se llama apoptosis. La célula recibe la señal de que se tiene que morir porque ya cumplió su ciclo. Pero en el cáncer, en algunos tipos de cáncer, no ocurre eso. Entonces la célula sigue viva, ya defectuosa, y es lo que son las células tumorales. Es una célula que se sigue replicando sin control, cuando ya tuvo que acabar su ciclo. Y eso es un tumor, la reproducción controlada o descontrolada de la célula. Son células ya deformes, ¿no? Defectuosas. Y eso, claro que está dirigido por los genes. Así, pues el cáncer sí es hereditario. Algunas formas de cáncer. Bueno, pues vamos a hablar ahorita de los cromosomas, si es algo importante, porque un cromosoma es un paquete de ADN. Entonces, ya, vamos directamente a eso. Bueno, ya vimos de qué se trata la genética, ¿no? Es la herencia de los caracteres, de tu característica, que todo tiene un origen molecular. Dice, Has levantó la mano. Adelante, Has, te escuchamos. Bueno, ahora sí que como para entenderle, quiere que se supone que la primera ley es uniformidad Ujú. y la segunda es ¿qué? Segregación, o sea, separar. Bueno, es que yo tengo una fe costumbre de asimilarlo a algo que más o menos yo entienda. A ver. Es decir, entre ello entra la alergia, las alergias, bueno, es como que peculiar. Dentro de mi familia, todas las hijas primogénitas Ujú, tienen alergia al sol, pero mi hermana es la más pequeña y ella es la que la tiene. Y mi hija, la mayor, es la que tiene la alergia. De todas las primogénitas tienen la alergia al sol, con excepción de mi hermana, que es la más chica. ujú. Y se supone entonces esa sería que la segregación, la segunda ley. O sea, si en la primera generación todas... sí, sí está relacionado. Si en la primera generación se cumple esa regla, sería la primera ley. Pero es que para que esto sea posible, esa característica de alergia tuvo que haber venido como que, de una, ¿cómo decirlo?
Pues es que aquí hablan de razas puras, pero si son enfermedades, pues no puede haber pureza ahí. Porque en tu caso no serías la primera generación, o sea, viene ya de mucho tiempo atrás. Y ese carácter pues va saltando. Ese salto es lo que llamamos la segunda ley de Mendel. Si se presentó en todos los miembros de la primera generación, pero digamos que desapareció alguna característica, esa va a aparecer en la generación que sigue. Pero no aplicaría tanto con las enfermedades porque para que esto suceda se tienen que cruzar estos de la primera generación. Por eso con plantas es muy fácil observarlo. Pero como en los humanos, sabemos que cuando nos reproducimos, pues lo hacemos con alguien muy diferente a nosotros, pues hay una recombinación genética distinta. Entonces, sí aplica, pero no tanto. O sea, sí salta la característica, pero en nuestro caso no nos estamos mezclando, digamos, con nuestros hermanos, sino con alguien diferente, que va a tener otro genotipo, y entonces va a haber otro tipo de juego. Pero sí, sigue aplicando lo de los dominantes y recesivos. Entonces hay características que son dominantes, lo que es más común que ocurra, por ejemplo, lo que les decía de los ojos café. Se habla mucho también de una característica de hacer la lengua taquito. Si pueden hacer la lengua taquito es porque sus padres también pueden. Hay gente que no puede hacer la lengua taquito. Y pues sí es una característica. Otra característica que se hereda por linaje directo es el lóbulo de la oreja. Observen a su papá y observen si tiene la oreja pegada o tiene una como bolita, que es el lóbulo. Eso es directo. Puedes saber si tu papá realmente es tu papá, nada más por esa característica. Entonces, pues sí, sí es muy interesante esto. Con las enfermedades yo siento que es más completo, más con una alergia, porque una alergia puede no ser hereditaria, puede ser adquirida, porque pues ahí tiene mucho que ver tu sensibilidad al ambiente y a qué estuviste expuesto cuando eras niño. Por ejemplo, estaba viendo un documental apenas de que es malo que a los niños que son pequeños los tengan como muy limpios, porque desarrollan alergias en la vida adulta, justo porque mientras su sistema inmunológico se estaba desarrollando, no tuvieron contacto con gérmenes, con contaminantes, con hongos, con virus, con bacterias, y eso hizo que su sistema inmunológico, pues no, o sea, como que no lo obligaste a trabajar. Y entonces O ya sea de que tanta adulto, limpieza hace se daño, vuelve. ¿no? Ajá, exactamente, tanta Sí, limpieza se porque da. no te deja que tu sistema inmunológico empiece a saber combatir las bacterias y todo eso. Exacto, digamos que lo tienes que curtir. Por eso a las abuelas, ¿no? Dicen, no, pues deja que gatee, que juegue en el piso y todo, porque tiene contacto con los gérmenes. Y eso es bueno para el niño, para que su sistema inmunológico los reconozca. Es como las vacunas. Saben ustedes que las vacunas, pues son el mismo causante de la enfermedad, pero alterado, justo para que tu sistema inmunológico lo reconozca. Y cuando llegue la enfermedad de verdad, ahora sí, sepa cómo defenderse. Algo similar pasa con los abuelos. Bueno, pues ya nos metimos mucho en esto, pero no hemos explicado realmente cuál es la respuesta de la pregunta. ¿Es la primera ley, la segunda ley, caracteres adquiridos o herencia ligada al sexo? La herencia ligada al sexo, esto para descartarlo de una vez, no puede ser la B, porque la herencia ligada al sexo pues tiene que ver con características que hereda solo el papá, o sea, el sexo masculino, o solo la mamá, el sexo femenino. Entonces, mm, hay características que solo vienen de la mamá, por ejemplo, la calvicie. La calvicie solo te lo puede heredar la mamá. Pero tú dirás, pero mi mamá sí tiene pelo, ¿no? No, pero es un gen que está escondido ahí. O sea que si el papá de tu mamá es calvo, muy probablemente tú vas a ser calvo, en el caso de los hombres. O sea, son enfermedades que solo, bueno, no es una enfermedad, es un padecimiento o algo que sucede a cierta edad en la vida de los hombres. Entonces, es algo que solo te puede heredar la mamá, justo por lo que decía Scarlett, ¿no? Los hombres tenemos
Los cromosomas sexuales pues serían XY. Y las mujeres tienen cromosomas sexuales XX. Entonces, ¿qué sucede? Que como esto es exclusivo de los hombres, hay algunas enfermedades que solo están en el cromosoma Y. Y entonces, pues solo los hombres las pueden expresar o padecer. Y las mujeres, como tienen XX, pues no. Y hay muchas enfermedades así. Por ejemplo, el daltonismo. El daltonismo es una alteración de la vista, le ocurre solo a los hombres, o más, mucho más a los hombres que a las mujeres. Y así hay un conjunto de enfermedades. La hemofilia, cosas así, que solo padecen los hombres o solo padecen las mujeres. Justo por eso, por los XY y el XX. Las mujeres son XX y los hombres son XY. Bueno, a eso se refiere lo de la herencia ligada al sexo, pero esa no es la respuesta aquí, porque nos está hablando de cruzamiento de plantas. Y como ya nos había platicado Moni, pues el que hizo cruzamiento de plantas fue Mendel. Entonces esto se refiere a leyes de Mendel. Él tomó diferentes variedades de chícharos y empezó a experimentar. Dijo, ¿qué pasa si tomo un chícharo amarillo y lo cruzo con uno verde? ¿Cómo será la descendencia? Y así empezó. Yo creo que tenía mucho tiempo libre, ¿no? Pero Gregor Mendel era un religioso. Estaba allí en su monasterio y tenía un huerto. Y ahí empezó con sus experimentos. Y a él se le conoce como el padre de la genética. Así que la religión no está peleada con la ciencia. Para nada. Vamos ahora sí a meternos directo al tema. La genética, pues es el estudio de los genes. Ya dijimos que es un gen. Un gen es un pedacito del ADN que se hereda de padres a hijos, por eso nos parecemos a nuestros padres. Entonces es la ciencia de la herencia. Es una parte de la biología que estudia los genes, caracteres hereditarios. Dice que las características de los individuos se transmiten a su descendencia, o sea, a sus hijos, a sus abuelos, a sus nietos, a toda la generación. Pues tenemos un poco de los que nos han precedido. El ADN o ácido desoxirribonucleico contiene la información genética en forma de secuencias de nucleótidos, en los cuales se encuentran los genes. Entonces, a ver lo que decíamos, ¿qué es una secuencia de nucleótidos? Bueno, vamos a verlo rápido. Dijimos que el ADN tiene forma como una escalera. El ADN es una molécula que tiene esta forma. Tiene una especie de peldaños, que serían los escalones de nuestra escalera, y esto es un código de barras. La combinación nunca es la misma para ningún ser vivo. Puede haber parecidas, pero justo cuando hacen una prueba de ADN, buscan similitud. Si un ADN es similar a otro, pues quiere decir que hay parentesco. Yo les decía que es como un código de barras. El código de barras es único para cada persona, pero puede haber código de barras más similares entre sí. Esos son los parientes. O si es un código de barras idéntico a otro, quiere decir que son gemelos. En los gemelos sí es idéntico el ADN. En los hermanos, pues más o menos parecido. En los primos, medio parecido. En el nieto y el abuelo, pues casi no parecido. Y así. Entonces, ahí está. La secuencia de nucleótidos es tomar como un pedacito y decir cuál es el orden que hay aquí. Adentro del ADN hay unas letras que serían A con T, G con C, y así puede estar otra combinación, por ejemplo, T con A, otra vez G con C, otra aquí A con T, aquí GC y aquí GC. Esto es un código, se llama código genético, y es exclusivo para pues cada ADN tiene un código específico. Y estas letras significan, pues son otras moléculas que están aquí escondidas. A de adenina, T de timina, G de guanina y C de citosina. Estas se combinan de diferentes formas para crear
un código único. Y pues cada organismo tiene un código único. Si tu código se parece a alguien, pues que ese alguien es tu pariente. Ahora sí, esa es una secuencia de nucleótidos. Ahora vamos a hablar de los cromosomas. Dice que están hechos de ADN y además proteínas. Los cromosomas se transmiten de una célula a otra y de un organismo a otro durante la reproducción. Efectivamente, porque el óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide tiene 23 cromosomas. Entonces, al momento de la fecundación, se juntan los de la mamá con los del papá y obtenemos un organismo que tenga 46. Todos los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Y ahí en los Algo tiene que ver cromosomas, con el síndrome de Down, ¿no, profe? Que es uno más o uno menos, un cromosomas más. así es un cromosoma de más. Las personas con síndrome de Down tienen 47 cromosomas y lo normal es tener 46, porque los cromosomas se agrupan por pares. O sea, cuando te hacen un estudio de genética, buscan tus cromosomas. Ese estudio se llama cariotipo. Uno puede ir a un laboratorio y decir, quiero un cariotipo. Entonces te sacan sangre y pueden estudiar tus cromosomas para saber si hay un defecto. Y se ordenan por pares. En el par número 21, en lugar de haber dos, hay tres. Y eso es el síndrome de Down. Por eso también se le llama trisomía 21, porque en el par número 21 hay un cromosoma de más. Entonces sí, esa es una enfermedad cromosómica, el síndrome de Down. Bueno, entonces ahorita vamos a ver los cromosomas. Quedamos que un cromosoma es como un paquete de ADN. Hagan de cuenta que si el ADN es un estambre, entonces el cromosoma sería la madeja o la bola de estambre. Es un cromosoma. Es este, miren. Tienen forma como de X y aquí está enredado el ADN. El ADN es como un hilo. Aquí está enredado. Y esto es lo que les decía de los telómeros. Los telómeros son las puntas de los cromosomas. Cuando una célula se reproduce, pierde pedacitos de sus telómeros. O sea, se está haciendo copia de copia de copia de copia. Y pues esa pérdida se traduce en acumulación de defectos. Lo que le pasa pues, a alguien cuando envejece. Ya no somos los mismos. Por eso. Porque ya se hicieron muchas copias. Entonces, un cromosoma está formado de ADN y proteínas que sirven para irlo enredando. Profe, ¿Sí, adelante? ¿después de cuánto tiempo después de cuánto tiempo ya se puede checar eso de los cromosomas? Desde siempre. Porque, por ejemplo, O cuando sea, un bebé... me refiero después de la fecundación, bueno, ya después al cuánto tiempo se puede checar si los cromosomas vienen como, por ejemplo, dicen que lo del síndrome de Down y eso. Ah, ya. ¿Te refieres ¿En al un embarazo? desarrollo fetal? Sí, sí se puede. Sí. Pues no sé, debe ser después del sexto mes, yo creo, de embarazo. Del sexto, del séptimo mes, porque, bueno, también se los hacen a los bebés, a todos los bebés, ya por ley. Cuando nacen les hacen el tamiz neonatal y ahí tienen que hacerles el cariotipo. Es un Profe, conjunto de estudios para saber si tienen alguna enfermedad. Adelante. vi que también quiere participar. Dinos, Vicky. Profe, creo que es antes, ¿no? Antes de los 6 meses, porque, por ejemplo, cuando la persona está embarazada, ella le hacen estudios y cosas así, y ya, por ejemplo, en el ultrasonido, o no sé en qué sea, pues ya le pueden decir, viene con tal enfermedad o con síndrome, incluso luego le dan la opción así como que de decirle, lo quiere tener o no, pero creo que es, pues sí, en un determinado tiempo que se puede hacer eso. Qué fuerte y qué tremendo, ¿no? Tomar esa decisión. Pues sí, yo creo que en el mes en Ajá. el que ya no afecte al bebé o que esté lo suficientemente desarrollado como para obtener una muestra de... Creo que también desde el este, amniótico, también ahí se pueden detectar algunas enfermedades. Sí, porque, bueno, yo cuando estaba embarazada de una de mis niñas,
me decían que, bueno, o sea, que algo estaba raro porque para el tiempo que yo tenía, su cabecita estaba muy grande, que era lo que más se podía apreciar, pero me mandaron a hacer un ultrasonido 3D, creo. Y ahí incluso ya le midieron los deditos, si venían completos, cuánto medía ya, o sea, sí cada parte de su cuerpo y bueno, solo me dijeron que lo que pasa es que venía muy grande, que no era que tuviera algún problema, pero desde ahí ya se vio que, o sea, como que ellos tienen ya un cierto tiempo para pues sí decirle si lo quiere tener o no lo quiere tener. Órale, pues es que sí, solo los especialistas como que detectan qué sería una anormalidad, ¿no? Si es más grande o más pequeño de lo normal y en qué etapa. Pues sí, es que es la gente que sabe, pero fíjense qué maravilla cómo avanza la tecnología, ¿no? Ahora el ultrasonido 3D, pues ya prácticamente puedes conocer a tu bebé antes de que nazca. Y hace unos que 100, 200 años que no existía eso, pues imagínense cuántos niños entonces morían justo por esa falta de conocimiento, no había manera de saber. Ya te enterabas incluso el sexo, ¿no? No sabías si era niño o niña hasta que nacía y ahora ya se puede saber mucho antes. También con un estudio de los cromosomas puede ser, por lo del XX y el XY. Tiene XX, pues es una niña. Entonces, muy bien, muy bien. Y muchas gracias, Vicky, por compartir esto de los meses. Pues no somos especialistas, pero seguramente hay un estudio previo para saber si hay alguna enfermedad. Por eso del tamiz neonatal le pican el talón al bebé justo cuando nace y analizan su sangre para detectar alguna enfermedad de tantas cientos de enfermedades que hay. Y se decían, ojalá y Dios quiera venga bien. Sí, ya con que saliera sanito, como decían las abuelitas. Pero ahora ya se puede saber mucho más, por un estudio genético o algo así. O si en tu familia hay alguna enfermedad de esas enfermedades raras, como hemofilia y demás, pues le puedes mandar a hacer un estudio antes de que nazca para saber si la va a tener. Pero yo creo que con el ultrasonido, que es como algo más visual, se sabe, ¿no? Una enfermedad grave. Bueno, eso de los cromosomas, que todos tenemos cromosomas, que lo normal es tener 46 cromosomas, 23 vienen del papá, 23 vienen de la mamá, y así es como estamos constituidos. Pero no todos los seres vivos tienen el mismo número. O sea, eso es algo exclusivo del ser humano, tener 46. A lo mejor la mosca tiene 80 o el perro tiene 25 y así. Lo podríamos investigar cuántos cromosomas tiene cada organismo. Pero en el caso del ser humano, 46. Y bueno, entonces, ¿cómo se conecta esto con lo que habíamos visto ya? Decimos, todas las células de nuestro cuerpo, bueno, casi todas, tienen un núcleo. Ahí en el núcleo, adentro, están los cromosomas. Esos cromosomas, quedamos que son paquetitos, como si fuera un carrete, una madeja de hilo, y ese hilo sería el ADN. Pero obviamente todos estamos hablando a nivel microscópico, porque esto no se puede ver así. Solo se sabe por eh, pues estudios muy específicos, ¿no? Incluso cuando hacen la prueba del ADN, no es que vean el ADN en el microscopio, tampoco se puede ver el ADN en el microscopio. Lo que hacen es purificar el ADN de algún tejido de nuestro cuerpo y lo sacan nada más como una sustancia transparente. Y esa sustancia la ponen en una cajita especial, le aplican electricidad y ese ADN, digamos que avanza como en una telita y se forma el código de barra. Ya pueden comparar un código de barras con otro y ven la similitud. Pero así como ver el ADN, entonces ahora sí, vamos a hablar de las leyes de Mendel, esto para contestar la pregunta. Mendel, pues quedamos que era un sacerdote, era algo así como pues un monje, algo así que estudió en la Universidad de Viena y dice que hizo experimentos sobre la herencia en guisantes, o sea, los chícharos comunes, pero se dio cuenta de que había varios tipos y eligió esa planta porque
es muy fácil cultivarla. Seguro donde él vivía, pues se daba muy fácil. Y además de que hay variedades de chícharo. Hay chícharos con la semilla rugosa, con la semilla lisa, hay de color verde, de color amarillo, hay plantas altas, plantas enanas, y por eso los escogí. Entonces, imaginémonos a Mendel ahí, en su huerto, experimentando con plantas. Pues de esa actividad, de la jardinería, se obtuvieron las leyes que se siguen pues estudiando hoy, que es lo que ya platicábamos, son 3 leyes. La primera ley es la ley de la, ¿cómo se llama? ¿Alguien lo notó? La primera. De la uniformidad. Correcto, muy bien. De la uniformidad, la segunda la de la segregación y la tercera de los, algo de independientes, ¿no? De los caracteres independientes, creo que se llama. Principio de la combinación independiente. Combinación, gracias, Moni. Esas son las 3 leyes de Mendel. Y quedamos que aplica no solo para chícharos, sino para todo. Entonces, pues este hombre religioso le dio un gran aporte al mundo de la ciencia, porque pues ahora todo se puede explicar así. Lo que decíamos, ¿no? De abuelear y que si mezclas un perrito, un perrito blanco con una perrita negra que se obtiene, bueno, todo eso son leyes del mundo. El tipo de sangre, lo que decíamos de las enfermedades, las características físicas, todo eso está en las leyes del mundo. Entonces vamos a ver, dice por acá. Los resultados de los primeros experimentos de Gregor Mendel de cruzamiento entre guisantes de raza pura se resumen en un enunciado que se conoce como la primera ley o ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Un híbrido es cuando mezclas 2 cosas que son diferentes. Entonces, por eso tienen que ser híbridos los que salen en la primera generación. O sea que si mezclas un chícharo de color amarillo con un chícharo de color verde, los que salen son híbridos. O sea, es una mezcla de 2 cosas diferentes. Disculpe, profe, ¿y cómo se mezclan los vegetales, por así decirlo? Tienes que tomar polen de una planta y fecundar una flor. Bueno, las flores son el aparato reproductor de las plantas. Por eso cuando regalan flores, digo, eso sería muy extraño, ¿no? En otras circunstancias. Pero son aparatos reproductores. Entonces, se toma un poco de polen de una flor de ciertas características y se pone en otra flor diferente. Entonces, lo puedes tomar con un cotonete o algo así y lo pones en otra planta. Y eso va a dar origen a semillas con esas características. Entonces ya va a salir otra planta. O, bueno, existen muchas formas de cruzamiento entre plantas. También puedes tomar una parte de una planta y se la pegas. Eso es el esqueje, ¿no? Se lo pegas a una planta diferente y ya sale. De ahí salieron todas las variedades de rosa que hay. Tú lo puedes experimentar. Si tienes una planta de rosas de color blanco y una planta de rosas roja, tomas una ramita de la rosa roja y lo injertas en una planta de flores blancas. Y lo que vas a obtener son flores como jaspeaditas, manchitas. Entonces, es una forma de cruzar plantas. O, como decíamos, tomando el polen de una y poniéndolo en otra. Entonces, eso fue lo que hizo Gregor Mendel. Primero tomó 2 plantas de raza pura y empezó a combinarlas. Se dio cuenta de que en la primera generación, o sea, digamos, la descendencia de esas plantas, todas eran iguales. Por ejemplo, si tomamos unas plantas de semilla amarilla con unas plantas de semilla verde y las cruzamos, la primera generación va a ser de semillas amarillas. Y entonces esto se expresa así con A mayúscula y A minúscula. Significa que los genes dominantes son los de semilla amarilla
pero no quiere decir que el color verde haya desaparecido, sino que como que se quedó guardado aquí y va a aparecer en una generación posterior. Pero la primera ley dice eso, que si combinas dos cosas diferentes, amarillo con verde, rugoso con liso, enano con alto, en la primera generación de la descendencia, van a salir todos con la misma característica. Esa es la primera ley de Mendel. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos estudiado porque ya platicamos de lo que es el genotipo y el fenotipo. Pero a ver, ustedes, no sé si lo recuerden, vamos a preguntar. Chay, ¿estás por ahí? Chay, creo que no. A ver, ¿quién recuerda? Vamos a preguntarle a Has. Has, ¿te acuerdas cuál es la diferencia entre genotipo y fenotipo? Fenotipo es lo físico, todo lo que se encuentra por fuera, ya sea ojos, nariz, cabello, no sé, la forma de la boca. Y el genotipo es los compuestos del ADN. Ajá, muy bien, con eso, Has. Perfecto. Porque eso tiene que ver con las leyes de Mendel. Lo que él observaba, pues era obviamente el genotipo. Es decir, que él notó que había muchos tipos de plantas, ¿no? Unas eran de semilla verde, semilla amarilla, altas, enanas, de hoja grande, de hoja pequeña, semilla arrugada o semilla lisa. Se basó en eso. Dijo, ¿qué pasa si junto una lisa con una arrugada? ¿Cómo serán la descendencia? Ya, de ahí salió todo lo de las leyes. Entonces, ¿qué ocurriría si esos híbridos de la primera generación, o sea, los que se obtuvieron, tuvieran descendencia? O sea, los volvió a mezclar entre sí. Y pues, ¿qué pasó? Que se obtuvo la característica que creyó que se había perdido. Entonces, la conclusión de Mendel fue que había como algo que se quedaba guardado, como los focos de la serie que les decía, algo quedó apagado, no se expresó, pero aparece en la siguiente generación. Puede ser que tu primera generación sea de puras amarillas, pero si esas amarillas las vuelves a mezclar, en la siguiente generación van a aparecer verde. Y eso es la segunda ley de Mendel. Bueno, aquí está la primera todavía. Dice que mezcla una semilla, no, una planta alta con una planta enana. Y los descendientes son todos altos. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasó con los enanos? ¿Desaparecieron? No, se quedaron guardados. Se quedaron como apagados. Miren, aquí está otra vez. Seguimos con la primera ley. Ahora mezclamos eh, semillas lisas con semillas rugosas. Entonces, mezclas la semilla y lo que obtienes es mm, semillas lisas, o sea, todas iguales, pero nada más en la primera generación. Y esto de las letras, pues son como códigos para definir como qué característica es la que gana. Que obviamente las mayúsculas le ganan a las minúsculas, pero los descendientes tienen un poco de los, aunque solo se expresan las mayúsculas, están guardadas las minúsculas. Y eso nos lleva a el término de dominante. Cuando algo es dominante, pues es que es más probable que se exprese. Dice, ah, esos caracteres que se quedaron guardados se llaman recesivos, o sea, los que no se expresan fácilmente. Lo que les decía de los ojos azules, ¿no? En el caso del ser humano, los ojos claros son recesivos. Puede ser que si tus papás tienen ojos claros y tú no, pues sí tienes ese gen, aunque no se expresó en ti, pero es un carácter recesivo, lo tienes guardado. Pero si por alguna circunstancia tú tienes hijos con alguien de ojos claros, es probable que ese gen se exprese. Entonces ahí está, dominante, lo que se expresa fácilmente, y recesivo, lo que se queda como escondido. Que sí tienes ese gen, pero está apagado. Dice, de alguna manera la información correspondiente al carácter recesivo enano había perdurado, o sea, estaba escondido.
aunque no se hubiese hecho visible. Mendel contó cuidadosamente las poblaciones de esta segunda generación y vio que uno de cada 4 guisantes era enano verde y los otros 3 eran gigantes. Ahora sí, esta es la segunda ley de Newton. Perdón, de Mendel. De Newton es otra cosa. Segunda ley de Mendel, que dice que en la segunda generación ya va a aparecer ese carácter que se creía perdido. Mezclamos cosas puras, una flor roja con una flor blanca, puede ser que en la primera generación todas salgan igual, pero a la siguiente van a reaparecer características que se creían perdidas. Y aquí está lo de la tablita. Según los experimentos de Mendel, pues, lo más común o lo dominante, lo que se expresaba más fácilmente, eran las semillas lisas, que las hojas, que las flores fueran púrpura y que las plantas fueran altas. Esto era lo más común. Pero él empezó a experimentar, ¿no? Juntó una púrpura con una blanca, una enana con una alta y a ver qué sucede. Y pues de ahí viene la segunda ley de Mendel o de la segregación de los caracteres. O sea que el 25% de la segunda generación van a mostrar el carácter recesivo. O sea que sí aparece ese carácter que se había perdido aparentemente. Dice, Mendel pudo observar que al cruzar entre sí las plantas de la primera generación, volvía a aparecer de nuevo el carácter enano, en una proporción del 25%. O sea, en una de 4 plantas. Mendel explicó estos resultados sosteniendo que los factores, que es como él les llamaba, no hablaba de genes todavía, que determinaba la herencia, se separaban de forma que cada gameto, los gametos son las células sexuales, solo podía contener uno de ellos. Mendel es considerado así el padre de la gente. Listo. Y bueno, pues es el caso de los gatitos. A ver, si mezclas un gatito así con manchitas, con un gato gris, en este caso, ¿cómo serían los descendientes? Pues aquí diríamos que el gen recesivo pues, es el de las manchitas, porque es el que se expresa menos. Aunque quedamos que para los experimentos de Mendel, y esa es una de las condiciones, deben ser especies de raza pura. Porque digamos que la línea no empieza ahí, vienen de generaciones anteriores. Para que las leyes de Mendel tengan efecto o se cumplan, deben ser organismos de raza pura, no mezclados. Y entonces eso nos lleva a lo de los tipos de sangre. Por ejemplo, ¿ustedes saben su tipo de sangre? Para que alguien tenga sangre tipo, el padre y la madre deben tener tipo. Por eso es una de los tipos de sangre más raros. Eh, ¿Alguien sabe su tipo de sangre? Sí, ¿Cuál es tu tipo de sangre, Moni? o positivo. O positivo. Profe, Entonces, pues es probable que tus padres tengan, o no sabes el tipo de sangre de tus padres. Hay que hacer esa encuesta, ¿no? Adelante, Giovanni. Vicky también quiere participar. Te escuchamos, Vicky. Bueno, le iba a decir, yo también tengo O positivo, pero por ejemplo, uno de mis hijos tiene A. Tiene tipo A. Entonces, probablemente el papá de tu hijo tiene tipo A también. ¿Sí? ¿Se puede? Pues la verdad nunca le he preguntado qué tipo ¿No? de sangre es mi esposo, Sería bueno pero, identificar. pero creo también, por ejemplo, uno de todos nosotros, bueno, cuando son hermanos, creo va a tener, creo, tipo de sangre diferente. No sé si sea cierto, pero, por ejemplo, mi hermano creo es O negativo. Entonces es lo más común en tu familia, el tipo O. Pues bueno, yo nada más sé de mi hermano, de mis hermanas, la verdad no sé, pero pues sí, no sé, bueno,
pues sí son diferentes. Le digo, por ejemplo, el de uno de mis hijos sí es diferente. Pues sí, es que es el resultado de la mezcla para que, es que es como una prueba rápida de paternidad, ¿no? Si quieres saber si realmente es tu papá o tu mamá, hay que pensar en el tipo de sangre, que mucha gente no lo tenemos presente. Mucha gente no sabe su tipo de sangre y es algo fundamental. Imagínense en un accidente o algo así, claro que debes saber tu tipo de sangre. Entonces, pues va a ser como nuestra tarea, ¿no? Investigar qué tipo de sangre. Y esa prueba es muy sencilla, la del tipo de sangre. O si se han hecho análisis de sangre, pues ahí tiene que aparecer el tipo de sangre. Pero el tipo de sangre nada más es lo de las letras. Porque cuando se habla de negativo y positivo, ese otra variable que se mide, que es el RH. El RH. Y el tipo de sangre, pues tiene que ver con un tipo de moléculas que tenemos en los glóbulos rojos. Están en la membrana. Y entonces, si Profe, no, si te inyectan una sangre que no es la tuya, el cuerpo la reconoce como una enfermedad, como un patógeno. Y entonces lo empieza a atacar y por eso las transfusiones no son posibles. Adelante, Giovanni. mm, Mone quiere participar, profe. Dinos, Moni. Oiga, profe, ¿y a qué se refiere cuando dicen que una persona tiene tipo de sangre universal? Es que, Universo. por ejemplo, mi papá, Ujú. él siempre que alguien necesitaba, donación de sangre, ya sea conocido, algo que le pedían el favor, iba y no importaba el tipo de sangre que fuera la otra persona, él podía donar porque le decían que era tipo de sangre universal. El tipo de sangre universal es este de abajo, es el O. El O, Mm, porque pues los que tenemos ese tipo de sangre, yo también tengo tipo O, no tenemos esa ajá. molécula, entonces la puede recibir cualquier persona. Pero si Ah, tienes A o ajá. B, eso es algo específico. Pues yo, por ejemplo, yo soy O positivo y mis tres hermanas igual O positivo y mis dos hijos igual O positivo. Creo que la universal es O negativo, pero lo voy a Ya. investigar para ver Sí, si eso sí. negativo. ¿Sí? ¿O Bueno, perdón, negativo? sí, O porque mi negativo. hermano también, ajá, mi hermano también es ese tipo de sangre. Incluso, bueno, de nosotros también cuando piden donar, él es el único que va porque es lo que también, incluso le comentan ese, yo también había escuchado que es el tipo de sangre universal, pero él es O No, negativo. que no importa el tipo de sangre que sea la otra persona, ¿no? Puede donar él. Ajá, Ajá. sí, no importa, Y él puede donar. Ah, ya. digamos que alguien que tiene sangre tipo A puede recibir de un tipo O, ¿no? Sí, Por eso Ajá. el es, O negativo. ajá, de lo negativo. Mm, Ah, ya. Bueno, gracias. De nada, qué De- interesante. Muy bien, muchas gracias, Vicky, por el aporte. Pues va a ser tarea de todos nosotros, ¿no? Investigar nuestro tipo de sangre, ahí en algún laboratorio o algo, eh, pues enterarnos. Dice Vero, O positivo, Verona dice, O positivo es la más común. Sí, yo creo que también va por países, ¿no? Debe haber así como un ranking o una estadística de cuál es el tipo de sangre más común en alguna región. Porque obviamente tiene que ver con la genética, con el entrecruzamiento, ¿no? Bueno, hablar de cruzamiento en humanos suena como medio rudo, ¿no? Pero es en realidad lo que sucede. Si estás mezclando tus genes con los de la otra persona para obtener algún genotipo distinto. Bueno, esto de aquí en medio, estos no son tipos de sangre, acuérdense que aquí dice genotipo. Entonces, es el genotipo que se obtiene, pero este es el fenotipo, estos sí serían tipos de sangre, que es el tipo A, tipo AB, ¿qué otro? Tipo B nada más, o tipo O, y ya quedó. Así que, pues depende del tipo de sangre de mamá y papá, pues es el tipo de sangre que va a tener el hijo. Hace rato alguien hablaba, ¿no? De los tipos de sangre que son compatibles. Pues yo creo que aquí está el asunto. Bueno, pues con eso acabamos el tema de genética, así que ya podemos contestar nuestra pregunta. Vamos directo a... Aquí yo les he puesto ya un resumen, pero vamos a borrar todo
y leámosla desde el principio. Ahora que ya sabemos quién fue Mendel, cuáles son los experimentos, de qué se tratan las leyes, vamos a contestar ya sin problema. Pero nada más nos falta explicar algo, que LL se refiere a, quedamos que cuando eran letras mayúsculas, son genes dominantes, y esto significa lisa, ¿no? Semillas lisas. Y esto de RR, como son minúsculas, son genes recesivos, y significa rugoso. O sea que con los experimentos de Mendel, lo más probable que sucediera era que todos eran semillas lisas, semillas lisas. Y las rugosas, pues eran menos comunes, pero pues esos eran sus experimentos. Dice, si se realiza el cruzamiento monohíbrido, o sea, de una sola mezcla, de una planta que produce semillas LL con otra planta que produce semillas RR, en la primera generación, ¿qué se espera que suceda? O sea, ¿qué fenotipo? ¿Cómo van a ser? ¿Qué características físicas van a tener? Dice, se espera que se obtengan 100% de semillas lisas. Entonces, ¿cómo se llama esa ley de Mendel cuando nacen, cuando salen todas iguales? Primera, segunda. Es la primera, profe. Correcto, muy bien, Marlene, es la primera, porque aquí lo dice. Se espera que se obtengan 100% de semillas lisas. O sea, ¿qué está diciendo? Que mezclas un chícharo así lisito y un chícharo arrugado. Entonces, la primera generación, según lo que dice aquí, como las mayúsculas son las lisas, este es el dominante. Entonces todas van a salir lisas, todas. Ya si los vuelves a mezclar en una segunda generación, ¿qué va a suceder? Que una de cada 4 va a ser rugosa. Vas a tener 3 lisas y una rugosa. Pero esto ya sería la segunda ley, la de la segregación. Pero como nos está hablando de 100% de lisa, se refiere a la F1, es el fenotipo 1, la primera generación, o sea, primera ley de Mendel. Y listo. Ya con eso contestamos la pregunta. Bueno, ya lo que sigue es sobre evolución, pero esto lo vamos a ver mucho adelante. Ahorita lo que nos toca es hablar de la célula y sus partes. Bastantito. Profe, se le corta la voz de repente. Bueno, no sé si soy yo, pero de repente se entrecorta, como que se le ve el audio de repente. No sé si solo yo la escucho así o alguien más. A ver, los demás, por favor, digan si se está escuchando mal nuevamente. Yo sí Sí, sí se lo escucha escucho raro. cortado. Se le corta, profe. Ah, se escucha cortado. Bueno, sí, ya me ha pasado varias veces. Pero, pues, ¿qué hacemos? ¿Corte comercial? Va, vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores. No, no es cierto, voy a cambiar de dispositivo, espérenme. Listo, espero que ya. A ver, avísenme si me escuchan mejor o se escucha diferente. Sí, ya se escucha mejor, profe. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Marlene. ¿Los demás? ¿Ya quedó esto del audio? ¿O seguimos? Sí, ya lo escucho bien. Ya se escucha bien. ¿Ya? Dale, muchas gracias. Pues vamos a continuar. Voy a compartir otra vez la pantalla y aquí vamos. Bueno, el siguiente tema que tenemos que tratar pues por no nos podemos saltar directamente a la siguiente pregunta porque esto lo estamos estudiando. Acuérdense que la biología es el estudio de los seres vivos. Y hablamos de lo pequeño a lo grande, o sea, primero de qué estamos hechos. Hablamos de las moléculas y del ADN y del origen de la vida, pero lo que sigue son las células.
Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con relacione cada organelo celular con el proceso que le corresponde. Entonces, la clase pasada ya habíamos hablado de esta, que Vero nos ayudó, ¿no? Que decía que el cloroplasto es con fotosíntesis y el núcleo con el ADN. Justo por eso se llaman ácidos nucleicos, ¿no? Porque están en el núcleo, o sea, el ADN y el otro que es el ARN. Con eso ya podemos contestar la pregunta, sin saber nada más. Pero nos pueden pedir algún otro dato sobre la célula. Entonces vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues la célula es todo un tema en la biología, porque la célula es la parte más pequeña de un ser vivo. O sea, se dice que es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Unidad estructural y funcional de los seres vivos. El ser vivo más pequeño que existe, pues es un organismo unicelular. Por ejemplo, las bacterias. Una bacteria no se puede ver a simple vista, porque es una célula. Y las células son tan pequeñas que pues sí están vivas, pero pues no las podemos ver, solo con un microscopio, y con un microscopio muy potente. Entonces, hay algo que se llama teoría celular, y esto es lo que le da fundamento pues a todo lo que son las células. Dice que, y esto ya es como ley, o sea, se cumple en todo el planeta Tierra. Es un hecho que todos los seres vivos están formados por lo menos una sola célula. En el caso del ser humano, pues tenemos miles de millones de células, pero también existen organismos de una sola célula. Dice que toda célula proviene necesariamente de una célula anterior, lo que decíamos como la teoría biogenista. O sea que las células no salen de la nada. Nuestras células vienen de otra preexistente, que en el caso de los seres humanos, pues es muy claro, porque en el momento de la fecundación se forma una sola célula, y esa célula se divide en dos, y cada una de esas en dos, hasta tener 4, luego cada una de esas en dos, luego tienes 8 y así, y ese es el origen de la vida de un ser humano, que partimos de una sola célula, hablando del desarrollo embrionario. Luego, en la célula se lleva a cabo en las células se llevan a cabo todos los procesos vitales. O sea que una célula puede respirar por sí misma, se puede reproducir por sí misma, se puede alimentar por sí misma, y eso es la teoría celular, que la célula es independiente. Entonces, este es casi como el enunciado básico. La célula es la unidad básica y estructural y funcional de todo ser vivo. O sea que cualquier organismo que se imaginen, hongo, planta, bacteria, renacuajo, tiburón, elefante, no sé qué otro, un pino o un arbusto, todos estamos hechos de células. Bueno, son la parte más pequeña de un ser vivo. Hay dos tipos de células. Unas se llaman procariontes, que son las que no tienen núcleo, y otras son eucariontes, las que sí tienen. En el caso de las bacterias, no hay núcleo. Las bacterias no tienen núcleo, entonces entran en el grupo de los procariontes. Y los eucariontes, pues son todos los demás. Nosotros, por nuestro tipo de células, nos podríamos llamar organismos eucariontes. Todos somos eucariontes. Bueno, todos los animales. Las bacterias procariontes porque no tienen núcleo. ¿Qué más? Pues ya viendo las partes de la célula, principalmente tenemos 4, que es el núcleo. No necesariamente está en el centro, pero es como una cápsula que guarda el ADN. La mitocondria es como una especie de frijol que está ahí flotando en el interior de la célula y sirve para respirar. No respirar como nosotros nos imaginamos,
sino la respiración celular, que la vamos a ver más a detalle. La respiración celular es mezclar azúcar con oxígeno y de ahí obtener energía. A eso se le llama respiración celular. El citoplasma es como el líquido en el que está flotando todo lo demás, y la membrana pues es como la pared de la burbuja, lo que permite la entrada y la salida de sustancias. O sea que una célula es una partecita microscópica, no se puede ver a simple vista, pero tiene una estructura compleja. Respira por sí misma, se alimenta por sí misma, elimina sus desechos por sí misma. Entonces podríamos pensar que es como una burbuja, pero está viva. Partes de la célula, pues aquí hay otras. Seguramente ya habían visto un esquema similar, porque una célula, pues la han comparado con muchas cosas. Puede ser como, como una fábrica o como un ser vivo en pequeño, bueno, de hecho sí es un ser vivo, que realiza todas sus funciones. Entonces, puede que se parezca a una fábrica porque utiliza materia prima y produce algo, fabrica algo. Entonces, la célula es capaz de fabricar proteínas, de fabricar grasas, digamos, de tirar la basura, o sea, de desechar cosas que ya no le sirven, de reproducirse. Cuando una célula llega a cierta etapa de su vida, tiene que partirse. La célula recibe señales y entonces se tiene que dividir. Eso se llama mitosis. Cuando una célula se parte en dos para pues, generar nuevas células. Y es lo que pasa todo el tiempo en nosotros. Si, por ejemplo, alguien se corta o se quema, pues digamos que tus células mueren. Si tú te quemas, tienes una quemada en la piel, pues ya te hiciste daño, mataste algunas células que había ahí, y entonces hay una herida. Así que, pues el cuerpo manda señales para que se hagan copias nuevas, se hagan células nuevas, ¿no? Lo que decimos que es una cicatrización, o sea, que se fabriquen nuevas células para tapar ese hueco o reparar ese daño. Eso es la división celular. La célula es capaz de hacer todo eso. Acá, pues lo que vemos es una célula así como en 3D, que nos la muestran así muy, muy bonita, como de maqueta, pero creemos que la célula no se puede ver a simple vista. Y eso es todo lo que tiene una célula en el interior. El núcleo, eh, estas cosas que son como una especie de tripa ahí enredada, ese se llama retículo endoplásmico. Hay unas como burbujas que se llaman vacuolas, los frijolitos que son las mitocondrias, ribosomas, peroxisomas, un montón de cosas. Aquí está otro dibujo o esquema de la célula. Y pues les digo que esto nada más es una representación. Cada célula es diferente porque depende de la función que cumpla en el cuerpo. Por ejemplo, las células del cerebro, las neuronas, no se parecen a esto. Las neuronas son como una araña y tiene unos como bracitos o patitas que le ayudan a comunicarse con otras, pero son células muy especializadas, las neuronas. Esta pues podría ser una célula del hígado o una célula del riñón o del intestino. ¿Qué más? Pues quedamos que hay células con muchas formas. Hay células que tienen una especie como de pelitos que se llaman cilios. Algunos pelitos tienen movimiento. O como en el caso del espermatozoide. ¿Han visto el esquema de un espermatozoide? Igual una bolita que tiene una especie de colita. No es la única célula que puede tener eso. Esa colita se llama flagelo, el flagelo. Y pues hay células de todos tipos. Depende de lo que estén haciendo las células o la parte del cuerpo a la que pertenezcan, pues van a tomar una forma diferente. Y aquí están las partes de la célula. Lo que veíamos acá en los dibujos bonitos, pues es todo lo que hay adentro. ¿Para qué sirve el núcleo? Replicación del ADN. ¿Para qué sirve la mitocondria? Para efectuar la respiración.
habíamos dicho que la respiración en la célula no es así como nosotros, ¿no? Que respirar pues, es tomar aire. No, en la célula es mezclar azúcar con oxígeno. O sea, el oxígeno que viene de nuestra respiración tiene que llegar a las células para que se mezcle con el azúcar de nuestros alimentos y se obtenga una molécula que se llama ATP. Y eso es lo que realmente nos da energía. Entonces sí, la energía viene del azúcar, pero el azúcar tiene que pasar por un proceso hasta convertirse en ATP. Eso se llama respiración celular. ¿Y dónde ocurre? En una parte de la célula que se llama mitocondria. ¿Qué otra cosa? El núcleo es como la parte central de la célula y es una burbuja o una cápsula que guarda el ADN. Pero el ADN, acuérdense que está enredado en los cromosomas. ¿Dónde están los cromosomas? En el ADN. Listo, ¿qué otra cosa? La membrana, pues es lo que tiene la célula alrededor, lo que hace que todo se quede en su lugar. El aparato de Golgi, pues igual tiene forma de, parece como un arco iris. El aparato de Golgi, ¿y para qué sirve? Pues para guardar sustancias. ¿Cómo qué? Pues puede haber ahí grasas, enzimas, proteínas, algo que la célula necesite, ¿no? Es como su bodega, ¿no? La bodega de la célula. Lisosoma es como si fuera su estómago. El lisosoma es una burbuja que tiene enzimas. Entonces, si algo ya no le sirve o lo quiere transformar la célula, pues lo envuelve con un lisosoma y aquí adentro hay sustancias que son así como que rompen las moléculas y forman otras sustancias, o sea, es digestión. ¿Qué más? El cloroplasto, que solo está en las plantas y sirve para la fotosíntesis. La vacuola, que también es otra especie como de estómago. Y la pared. La pared no la tienen todas las células, solo las células vegetales y las bacterias. Porque la pared es muy rígida, como todas las paredes, ¿no? Es muy dura. Y la membrana, que es la que está acá, es más blandita. Esa es la diferencia. Entonces ya teniendo este cuadro, ya podemos contestar la pregunta. Porque lo que sigue ya es metabolismo celular, o sea, las funciones de la célula, que son la respiración, la fotosíntesis, la reproducción y la comunicación. Por eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy nada más se trató de genética y las partes de la célula. Entonces, en nuestro examen, pues vienen partes de la célula y la función. Así que no se les olvide, lo acabamos de ver en el cuadro. El cloroplasto solo está en las plantas. Bueno, y algunas bacterias también hacen fotosíntesis, pero principalmente las plantas. La fotosíntesis es combinar la luz con el agua, con el CO2, para fabricar azúcar. Eso hacen las plantas todo el tiempo. Entonces, cloroplasto con fotosíntesis. Mitocondria, quedamos que esta tiene que ver con la respiración. Mitocondria, que es mezclar azúcar más oxígeno y nos va a devolver ATP. Eso es la respiración celular. ¿Qué otra cosa? El núcleo, ya dijimos que guarda los cromosomas y el ribosoma se encarga de la síntesis de proteínas. Así como lo puse está bien, pero acuérdense que hay algo mal con estas respuestas. ¿Ah? Incluso este cuadro lo saqué de la guía de Kolbach. Así que, pues, se contradice un poco, porque no hay una opción aquí en los incisos que tenga eso. Uno con C, eso es verdad. Blanco es el de la fotosíntesis. Mitocondria, respiración, 2 con D.
pero 3 con E no es posible. De todos modos, vamos a marcar la C como correcta, porque esa es la buena. Pero nada más hagan ahí la anotación. Los ribosomas sí sirven para fabricar proteínas. Y el núcleo es el que guarda el ADN. Así que aquí en la respuesta dice que el núcleo fabrica proteínas. Pero eso no es verdad. Bueno, pues ya quedamos. Con esto ya terminamos lo de... a ver, ya pueden contestar esta entonces. La 16, ¿cuál sería la respuesta? La pregunta dice así, ¿cuál es el proceso para extraer energía en forma de ATP de la glucosa en los alimentos que consumimos a diario? Fase oscura, fotosíntesis, respiración celular o respiración anaerobia. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Sí, es la respiración celular, lo acaba de decir, profe. Muy bien, Verona, exacto. Aquí la respuesta es la C. Respiración celular. Nada más hagan ahí la anotación a un ladito que la respiración celular tiene que ver con la mitocondria, ocurre en la mitocondria. Aquí no lo dice la pregunta, pero puede ser que se los mencionen. Y tiene que ver con mezclar azúcar, o sea, la glucosa, ya hemos hablado de eso, más el oxígeno. Por eso le llaman aerobia, porque ocurre en presencia de oxígeno. Hay otro tipo de respiración que es anaerobia, pero eso es algo más específico. Entonces, azúcar más oxígeno genera ATP, y es lo que dice aquí. Para extraer o generar energía en forma de ATP de la glucosa de los alimentos que consumimos a diario. O sea que lo que como con lo que respiro me da energía. Pues sí, eso es. Listo, pues ya acabamos por hoy. Ya cumplimos con el tema de la célula y la genética y la próxima clase, para que vayan anotando y hagan su investigación, ¿qué es lo que vamos a tratar la próxima clase? Será el metabolismo celular. ¿Cómo ocurre la reproducción? O sea, ¿qué es la mitosis y la meiosis? Investiguen, pueden buscar un video en YouTube sobre mitosis. Hay muchos muy buenos que te lo explican en palabras muy sencillas. Entonces, nada más tienen que saber qué es la mitosis y cuáles son sus fases. ¿Qué es la mitosis y cuáles son sus fases? Eso lo van a investigar para la siguiente clase. Y también la fotosíntesis, ¿va? De lo demás, pues ya yo se los explicaré, pero la fotosíntesis y la mitosis, eso, por favor, búsquenlo. Ya tenemos una idea muy general, pero pues tienen la guía también para ver cómo se los pregunta el examen. En realidad es muy sencillo, nada más hay que aprender el significado de las palabras. Pero pues les toca a ustedes. Listo, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? ¿Comentario? ¿Todo bien? ¿Dudas? Todo bien, profe, gracias. Perfecto. ¿Los demás están bien? Sí, profe, todo bien. Excelente, pues espero que hayan hecho sus anotaciones para que tengan luego con qué estudiar, porque pues en 2, 3 semanas o 2 meses, pues esto todavía deben saberlo, así que repasen continuamente para que no se les olvide. Hagan un mapa mental, hagan un cuadro